Estamos estudiando el libro de Nehemías y el día de hoy terminamos el capítulo 6. La semana pasada vimos cómo Nehemías tuvo que enfrentar al enemigo desde la parte de afuera. Vimos cómo había un complot para que Nehemías deje la obra y por lo tanto la obra pare. El enemigo por lo general siempre trabaja de esa manera. Él, si no puede atacar desde afuera, va a usar elementos o instrumentos internos para destruir la obra de Dios. Y ese es el tema de esta mañana. Estrategia del enemigo, y la estrategia es la traición. ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien le ha traicionado? Yo creo que muchos de nosotros por experiencia sabemos el dolor de una traición, porque lo hemos experimentado. Nos ha traicionado un amigo, un compañero de trabajo, el cónyuge, los hijos, un familiar, pero nos han traicionado. ¿Y qué es la traición? Por definición, traicionar es valerse de prácticas deshonestas para lograr un determinado propósito. Así, un traidor usualmente alberga sentimientos de odio, amargura, envidia, celos y resentimiento. Tuerce la verdad, difama, habla a espaldas, confabula y miente para lograr sus fines. La traición es capaz de romper los más cercanos lazos de amistad, bien sea de amigos o de familiares. No me importa si alguien me amenaza y sé que es mi enemigo. Sé que él tiene algo contra mí y quiere hacerme algo contra mí. Puedo enfrentarlo. Y si las heridas que él me va a causar heridas, pero esas heridas no me van a doler. Pero es triste cuando de dentro viene la traición. Cuando las personas que se sientan a tu mesa comen contigo, caminan de tu mano, los que están constantemente cercanos en los momentos tuyos, cuando ellos te traicionan, eso es doloroso. Y Nehemías va a experimentar en estos versos la traición de aquellos que deberían estar apoyándole a él. Eso es muy peligroso y nos va a poner a pensar a cada uno de nosotros en analizarnos, a ver si quizás nosotros somos los que estamos traicionando. Y también Nehemías nos va a enseñar cómo responder ante la traición de aquellos que dicen ser cercanos a nosotros. En el verso 1 al 4, el enemigo dijo a Nehemías, abandona la obra. En el verso 5 al 9, Nehemías fue acusado falsamente. Ahora en el tercer ataque, del verso 10 al 14, Nehemías es traicionado internamente. Desde dentro de casa viene la traición. Desde dentro de casa viene el ataque. Eso es peligroso porque uno no espera que eso venga. Uno espera que de dentro venga apoyo, venga oración, venga entendimiento, venga misericordia. Pero lo que menos espera es que de dentro venga una traición para destruir tu vida. En el verso 10 comienza Nehemías diciendo esto. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Aquí aparece en escena un hombre llamado Semaías. Semaías dice que este hombre ha estado escondido y está encerrado. Y Nehemías va a ver por qué él está encerrado. Y cuando llega, este Semaías le tiene un informe para Nehemías. Y dice, Nehemías, esta noche te van a matar. Tenemos que entrar a escondernos. Tenemos que huir. El consejo parece piadoso. El consejo parece correcto. Amigos, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero debemos tener cuidado, porque aunque sea un buen consejo, si no es bíblico, no es correcto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Todos podemos recibir un buen consejo. Y no porque sea un buen consejo, significa que es bíblico. Y si no es bíblico, es incorrecto, amigos. Nehemías ha visitado a este hombre y él dice, reunámonos en la casa de Dios. ¿Qué de malo tiene reunirse en la casa de Dios? Dice usted, ¿no? Es la casa de Dios. Después dice, dentro del templo. No está pidiendo nada malo, dice usted. Cerremos las puertas. ¿Quién no quisiera cerrar las puertas del templo y tener una intimidad con Dios, no? Todo esto parece piadoso, pero no es bíblico. El enemigo ha encontrado un aliado dentro de los muros de Jerusalén para destruir a Nehemías. Amigos, cuando el enemigo no puede destruirnos de una manera frontal,
va a encontrar, buscar sus aliados dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, para destruir desde adentro la obra de Dios. Cuando el enemigo no puede destruirte a tu familia, a tu negocio desde afuera, quizás puede buscar a alguien que él pueda usar para destruir tu familia, tu negocio, tu vida desde adentro. ¿Y cómo respondió Nehemías ante la propuesta de este hombre de reunirse en la casa de Dios, dentro del templo y cerrar las puertas? ¿Qué dijo Nehemías? Verso 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿No le parece este Nehemías un líder realmente valiente? Parece alguien que conocemos y gobierna nuestro país, ¿no? Un hombre como yo ha de huir, se ha de escapar, se ha de esconder, no ha de enfrentar las situaciones. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y sabe cuál es la estrategia del enemigo? Hacer huir a los líderes, a los hombres de Dios. Hablo mal de él, cuestiono su liderazgo, le miento con un propósito de alejarlo de la obra de Dios, porque eso ha estado haciendo el enemigo por algunas semanas con Nehemías. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Este Nehemías dice, yo no entraré a esconderme, porque yo no fui llamado a esconderme, sino a trabajar. Muchos de nosotros, ante las circunstancias difíciles, tenemos la tendencia de huir, amigos, de escondernos, de alejarnos. Pero Nehemías dice, no voy a huir, no me voy a esconder, me voy a mantener firme. Yo no sé cuál es la situación complicada o difícil que usted vive. Y dice, voy a huir de este matrimonio, voy a huir de este negocio, voy a huir de estudiar. Nehemías dice, un hombre como yo, que cree en Dios, que confía en Dios y que está haciendo la obra de Dios, yo no voy a huir, dice Nehemías. Nehemías amaba al Señor y el Señor le amaba a él. Estaba haciendo una gran obra, pero había cosas que estaban reservadas únicamente para los sacerdotes. Nehemías es un líder civil y él no podía entrar al templo porque la Biblia decía que no es correcto. Números 18:7 dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar. ¿Qué más? Y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nehemías no era un levita, él era un líder civil, era un gobernador. Está haciendo una obra grande para restaurar la nación de Israel. ¿Y qué le está proponiendo el otro? Hacer algo que no es bíblico. ¿Y cuál era el propósito de llevarlo hasta allá? Toda la gente iba a ver que Nehemías ha escapado, ha huido y ha cometido un pecado. Le querían hacer pecar a Nehemías. Ese ataque está recibiendo ¿de quién? De alguien que está en el templo, alguien que trabaja en el sacerdocio. ¿Cómo es posible que el enemigo pueda encontrar aliados dentro de la obra de Dios? ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios y evitar tales trampas? Es la pregunta. ¿Cómo podemos evitar que alguien nos engañe? ¿Cómo podemos responder como Nehemías y no caer en la trampa? Primero, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo trató de alejarlo de la obra de Dios. Dios específicamente había llamado a Nehemías a reconstruir la ciudad, a levantar los muros. Al esconderse, ¿qué estaba haciendo él? Alejándose de la obra de Dios. ¿Qué más? Lo que pedía hacer iba contra las Escrituras. Lo que ellos estaban diciendo es, entra al templo, no estaba escrito en la Biblia. Esta era una trampa preparada para Nehemías. Número 3, los judíos jamás se escondían en los templos. Eso lo hacían los paganos. Y si Nehemías se escondía en el templo, estaba cayendo en un pecado grave. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer desde adentro? Hacerte caer en un pecado. ¿Para qué? Para difamarte. Porque todo el mundo hubiese estado hablando de que Nehemías es un cobarde, se escondió y violó las Escrituras. Y entonces ellos tendrían un argumento y podrían usar este argumento para dejar mal frente a todo el pueblo. Así trabaja el enemigo para destruir la obra que Dios hace en un hombre, en una iglesia, en una familia, en una empresa, amigos. ¿Se ve cómo el enemigo trabaja? ¿Y cómo respondió Nehemías? Verso 12.
y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Este era aliado de los peores enemigos de Nehemías. Estos lo habían sobornado. Estos le habían dado dinero. Él tuvo conversaciones con ellos. Hicieron un plan. Acabemos con Nehemías. Cuando un grupo de personas se reúnen para destruir a alguien, usando argumentos que no son correctos, con el firme propósito únicamente de satisfacer sus caprichos personales, es muy peligroso. Están haciendo un pacto directo con el diablo para destruir a los hombres de Dios. Y continúa. Dice, porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase y le sirviera de mal nombre para que yo fuera infamado. ¿Cuál era la táctica del enemigo? Difamar a Nehemías, acabar con la reputación de Nehemías. Es lo que quiere hacer el enemigo con los hombres que están sirviendo al Señor y haciendo la obra del Señor. Pero también llevemos a la práctica, amigos. ¿Sabe qué es lo que el enemigo quiere hacer con su familia? Que la esposa hable mal del esposo, que difame, que le dejen mal. Entonces los hijos pierden el respeto hacia su padre. Y lo mismo el enemigo quiere usar al esposo para que él hable mal de su propia esposa y entonces los hijos no le respeten. El enemigo quiere que los hijos hablen mal de sus padres de tal manera que destruyan la reputación de ellos. ¿Sí ve cómo el enemigo trabaja? El objetivo de él es dejar en vergüenza. Y mucha gente han sido usados por el enemigo para difamar a alguien, sin argumentos, sin hechos, con el único propósito de destruir la vida de alguien, porque para ellos no les parece, no tiene que parecerles nunca. Cuando Dios ha llamado a un hombre a hacer su obra, esta obra será hecha aunque haya enemigos afuera e internamente. Entonces, Nehemías descubrió que este profeta era corrupto, contratado por el enemigo para desacreditarlo. La pregunta que tengo es para cada uno de nosotros. Las conversaciones que tenemos desacreditan a alguien, es la pregunta. Su conversación con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, y está hablando de alguien, lo está desacreditando, está dejando en mal, está violando su integridad, está mancillando su reputación. Debemos tener cuidado para no ser instrumentos del enemigo y destruir a alguien que está haciendo la obra de Dios. Imagínese usted en una empresa, se reúne con sus compañeros de trabajo y comienza a hablar de su supervisor, de su gerente y habla mal. Eso no es correcto. Eso no es saludable para ningún equipo, para ninguna empresa, ninguna familia. No es correcto, porque esa es una práctica utilizada ¿por quién? Por el enemigo de Dios para destruir la obra de Dios. Cuidado con caer en esto. Entonces, amados, dice primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No dice que unos cuantos, muchos han salido por el mundo. ¿Y quiénes son estos falsos profetas? Así como este hombre es sobornado del enemigo para desacreditar la obra de Dios. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Hay que tener cuidado de este tipo de hombres que dice, seguirán sus disoluciones, la avaricia, palabras fingidas, con el propósito de destruir a alguien. Y Nehemías está en medio de ese fuego. Internamente está siendo atacado de una manera sutil. Pero Nehemías no se dejó engañar porque era un hombre que vivía de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a las humanas emociones. Porque el verso 14, mira lo que dice. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No solo era este hombre profeta solo que estaba sobornado. ¿Cuántos más estaban sobornados? Muchos otros más. ¿Cómo es posible
que el enemigo pueda encontrar aliados dentro de la iglesia. Eso es triste, eso es vergonzoso. Y mucho más que un cristiano se preste para destruir la reputación de alguien, la honra de alguien. Eso es realmente muy triste. Eso duele. Y mucho más cuando estás haciendo por caprichos y heridas personales. Eso es peligroso, amigos. Imagínate encontrar aliados. Aunque sus enemigos le superan en número, no pudieron desviarle de la obra de Dios, porque él entendió que procuraban infundirle miedo. No pudieron desviarle de la obra de Dios porque era un hombre que no le tenía miedo ni a los enemigos internos ni a los enemigos externos. ¿A qué le tiene miedo usted? Por eso dice, mi corazón está en Dios confiado, no temeré. El salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Y Nehemías sabía que Dios estaba con él. Nuestra seguridad para enfrentar todas las adversidades, los engaños, las traiciones que vengan de cualquier lugar, es nuestra confianza en Dios, amigos. Permaneceremos de pie, terminaremos la obra, haremos lo que Él nos ha llamado a hacer cuando confiemos en Dios. Alguien que venga a infundirme temor, para mí no viene de Dios. Es que no se puede hacer esto, es que esto es muy caro, es que esto es difícil, nunca antes esto se ha hecho. ¿Qué están infundiéndote? Temor. Pero ¿dónde están esos hombres de fe? Como tenía David, que salían a pelear a pesar de que el ejército era 1000 veces más numeroso que el de ellos. ¿Dónde están esos hombres que a pesar de que ven ejércitos acampando alrededor, toman la espada, no se esconden en la cueva, sino van al campo de batalla? ¿Por qué hacían eso estos hombres? Porque confiaban en el Señor. ¿Y sabe cuál es el resultado de confiar en el Señor a pesar de todas las adversidades? Verso 15. Este verso marque en su Biblia y llore un poco si quiere o de gracias a Dios. Dice el verso 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿En cuántos días restauró el muro de Jerusalén Nehemías? 52 días. ¿Sabe lo que eso significa? Más de casi un siglo virado, destruida la obra de Dios. ¿Y en cuántos días restauró Nehemías? 52 días. Les tengo noticias para ustedes. Nos vamos a quedar en este lugar únicamente hasta el último domingo de septiembre. El primer domingo de octubre ya no estaremos aquí. ¿Y ahora qué va a pasar? Dicen ustedes. Nos vamos a mover de lugar a un espacio de 3.800 metros cuadrados. Y vamos a tratar de reconstruir un auditorio bien pequeño, quizás 3 veces más grande que este nada más. Y Nehemías reconstruyó una ciudad. ¿En cuántos? ¿Podremos hacerlo nosotros en 42 días? Porque esos días tenemos. Necesitamos 500 metros de piedra para el piso de este adoquín, 500 metros de carpa, unas cuantas estructuras. ¿Será que podemos hacer eso? ¿Sabes? Es increíble. ¿Sabe qué va a pasar cuando los que hicieron el mal contra nosotros? ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir con ellos? Dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra, sintieron humillados y temieron. Así se quedarán aquellos que han tratado de destruir tu familia, tu negocio, tus relaciones, la obra de Dios. Pero usted y yo tenemos que permanecer firmes, constantes, luchando. Es que tengo miedo de ir allá tan lejos. No es lejos, es aquí cerca. Tienes 4 líneas de buses. Imagínate, cerca, perfecto, increíble. Puedes tener cancha de vóley, de básquet, de fútbol, con tanto terreno. ¿Lo vamos a hacer? Es la pregunta. Ya tienen miedo, ¿verdad? Porque están pensando, pero ahora sí tan lejos de ir. Yo vengo de Cañar. Entonces, Dios no deja nada a medias, pero también necesita hombres que lo crean y paguen el precio. ¿Creen que Nehemías no pagó el precio?
Él pagó un precio muy alto, pero ¿valió la pena ver restaurada la gloria de Dios? ¿Valió la pena ver a Jerusalén nuevamente de pie? ¿Valió la pena ver a los enemigos humillados? ¿Valió la pena ver una vez más siendo restaurada la espiritualidad de una nación? Claro que vale la pena. Pero vivimos en un cristianismo que no queremos pagar el precio. Vivimos en un cristianismo tan cómodo, avaro, glotón, consumista, que pensamos únicamente en ¿quién? En mi comodidad. Nehemías no. Y de esos hombres busca el Señor, que quieran pagar el precio y levantar los muros, ensuciarse las manos, transpirar y salir adelante. Amigos, la obra de Dios se hace con el 1% de inspiración, el 99% de trabajo duro, si usted no lo sabía, o no es así, porque hay que hacer, hay que sudar, amigos. En tu familia, en tu trabajo, en todo se necesita eso. La muralla ha sido terminada y durante la construcción Nehemías tuvo que enfrentar mucha oposición. Hoy hay muchos líderes que solo aparecen en la inauguración y después brillan por la ausencia. En el mes de Elul cae entre los meses de septiembre y agosto, meses de sequedad y calor. En los meses complicados para construir, Él lo hizo. ¿Qué le parece? Él no le tuvo miedo al clima, Él no le tuvo miedo a los recursos que no tenía, Él no le tuvo miedo a la avaricia que había dentro de la nación, Él no le tuvo miedo a los enemigos de afuera ni a los de adentro. ¿Qué hizo? Siguió adelante. Esa es mi oración, que cada uno de nosotros tengamos este tipo de mentalidad, de no rendirse, de no tirar la toalla, de luchar hasta alcanzar y hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, de nunca dejar a medias las cosas. Somos acostumbrados a dejar a medias las cosas constantemente. Matrimonios que duran 3 años, 2 años, 5 años. Estamos dejando a medias las cosas y como cristianos esa es una vergüenza. Negocios que comenzamos y abandonamos ante el primer problema que tenemos. Ministerios que involucramos y abandonamos al primer problema que vemos que existe dentro. Eso no es correcto, no es bíblico. Lo bíblico es tomar las cosas como dice Dios que debemos tomar, con valentía, con firmeza, de luchar hasta las últimas consecuencias y poder ver un día restaurada la espiritualidad de nuestra ciudad de Cuenca, amigos. Los hogares restaurados. ¿Sabe por qué existe la iglesia en esta ciudad? No existe para que un grupo de personas vengan y se sienten un domingo y canten unas cuantas canciones. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. La iglesia tiene el propósito dentro de una ciudad. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos que están perdidos, para aquellos que están viviendo en la oscuridad. Y entonces tenemos que tener eso en nuestro corazón y nuestra cabeza. Y por eso es que vamos a expandirnos. Por eso es que vamos a arriesgarnos a más. De lo contrario, redujera más para quedar solo un grupo de grandes amigos aquí hablando de la Biblia, ¿no? Es porque queremos que más personas conozcan las verdades del Evangelio. ¿Y en cuántos días lo hizo Nehemías? En 52 días. Me impresiona, me hubiese encantado ser al menos el oficial de albañil de esos días. Porque no solo él está feliz, están felices todos los israelitas porque caminan por la calle y cada día ven subiendo el muro y ahora ven terminado. Debió haber sido un momento de gozo, de alegría, amigos. Debió ser impresionante. Verso 17 para concluir. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿El enemigo descansa? No descansa. ¿Qué estaba haciendo? No solo había encontrado unos cuantos profetas, sino dice, algunos principales de Judá estaban emparentados con el enemigo. ¿Qué le parece? Eso es triste. ¿Usted está emparentado con el enemigo quizás? Quizás no estamos emparentados con el enemigo físicamente, pero sí espiritualmente y emocionalmente. Porque vivimos más para este mundo que para el reino de Dios.
¿Y cuál era el propósito del enemigo al tener tantos aliados dentro? Dice, para atemorizarme. Y Nehemías sabía que el enemigo quería hacer con él, hacerle tener miedo. Pero la pregunta que yo tengo para usted y para mí es, ¿somos de los que levantan las piedras y levantan el muro, o son de aquellos que levantan el chisme y la murmuración y atacan la obra de Dios? Nosotros decidimos de qué lado estar, de qué lado quiere estar usted, amigo, usted, amiga. Tenían un parentesco, eran informantes del enemigo, adulaban al enemigo. Mira, qué increíble. ¿Cómo se puede vivir en una situación así? Dice usted. Pero Nehemías la vivió, la experimentó, pero a pesar de toda la oposición que hizo él, terminó la obra de Dios. Así es que no se rinda en su matrimonio, no se rinda en su negocio, no se rinda en sus estudios, no se rinda en el ministerio, no se rinda en lo que está haciendo. Puede estar todo color, pero de hormiga, como decimos nosotros. Al final, Dios vencerá, porque Filipenses 1:6 dice, para concluir, amigos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién va a perfeccionar? ¿Quién va a terminar? El Señor lo va a hacer, y esa es mi confianza. Trabajará en mi carácter, trabajará en mis deseos, trabajará en la personalidad de mi esposa, de mis hijos. Y usted ve a su esposa y dice, pero parece que el Señor no está haciendo nada. Tranquilo, algo está haciendo. Porque esa es la promesa de Filipenses, que el Señor, ¿qué? La perfeccionará. O sea, hará una obra de arte con esa persona, con ese negocio, con esta relación y con esta iglesia. Pongámonos de pie para orar y dar gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad y por tu amor. Y gracias porque tú has decidido hacer una obra en nosotros. Y gracias porque tú no dejarás a medias la obra que haces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en la iglesia, en el ministerio, en nuestra nación, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti y anhelamos ser más como Nehemías, Señor. Valientes, decididos, arriesgados, que nunca le tengamos miedo al enemigo, Señor, sino que, como dice tu palabra, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, Señor. Y que ese espíritu de poder se manifieste en cada uno de nosotros para levantar tu obra en esta ciudad y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén.